Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Manu Pineda, es eurodiputado de Izquierda Unida, nos acompaña desde Lima, en Perú. Manu, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos. Manu, eres parte de una misión internacional para conocer, como decíamos antes de saludarte, en terreno lo que está sucediendo en el país. Han pasado varios días, ustedes han estado en la nación, la han recorrido, han conversado con distintos actores sociales y políticos. Hoy, antes de finalizar esta misión, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, nosotros decidimos venir aquí cuando llevaban 45 días el gobierno de facto, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y llevaban 60 muertos. Nos pareció un escándalo que llevara los muertos de la represión de ese gobierno superara el número de días que llevaban. Veíamos que había una circunstancia que era que el presidente elegido por el pueblo estaba en la cárcel y estaba ejerciendo de presidenta una señora que no ha sido elegida para esto, ¿no? Que el pueblo obviamente se echó a la calle a protestar por esta situación que es absolutamente inadmisible, a exigir la dimisión de lo que consideran a una presidenta usurpadora, a exigir también la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales y el inicio de un proceso constituyente que entierre de una vez a la constitución del dictador Fujimori. Y la respuesta de la señora Boluarte, del gobierno de facto, del ejército y de la policía, ha sido darle plomo a los manifestantes. Ha sido matar a más de 60 personas que se manifestaban exigiendo democracia. Hay más de 1000 heridos, pero heridos de gravedad, heridos muchos de ellos que quedan tetraplégicos, a los que le han partido la columna vertebral, que han perdido su ojo, que han perdido miembros. Hay ya incluso desaparecidos, personas desaparecidas. Casualmente casi todos los muertos, casi todos los heridos, casi todos los desaparecidos y muchísimos de los detenidos, que son innumerables, son personas indígenas, personas humildes, personas campesinas, que son los que más habían apostado por un presidente que los representaba, un presidente que era un maestro rural, un maestro de clase humilde, un campesino, una persona indígena, y que ellos se consideraban representados por este presidente al que habían elegido, y que ven como de un plumazo no solo lo destituyen, sino que lo meten en la cárcel, y que la respuesta a su demanda es plomo. En muertes son detenciones, es incluso allanar la Universidad de San Marcos, donde los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos habían dado albergue a muchos de los delegados y delegadas que habían venido de provincia a manifestar estas discrepancias. Bueno, pues entraron allí en la universidad, las tanquetas, echando un muro abajo, deteniendo de forma arbitraria a los delegados y las delegadas que venían de la provincia, a los propios estudiantes que le dieron cobertura. O sea, estamos hablando de una situación, creo que no exageramos nada si hablamos de una dictadura, y una dictadura muy represiva, una dictadura basada en el poder militar de un ejército y una policía al servicio de un gobierno que no ha sido elegido para tal. Manu, con todo esto que nos has contado, con esa conclusión, porque ustedes lo han visto además allí en terreno, ustedes con los demás miembros del Europarlamento, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a contarle a Europa, que además ha estado tan silenciosa, todo esto que ha sucedido en Perú? Por ejemplo, recordar que mañana se cumple un mes de la masacre, porque no hay otra forma de decirlo, de la masacre en Juliaca. Bueno, nosotros vamos a contar la Unión Europea lo que hemos visto aquí. Vamos a contar que no han exagerado nada las organizaciones internacionales de derechos humanos que hablaban de este tipo de atropellos, organizaciones tampoco sospechosas de bolcheviques, como es la
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia ONU, que ha emitido informes en los que denuncian esta actuación represiva, desproporcionada, con unas consecuencias dramáticas, y vamos a trasladar cuáles son las demandas del conjunto, unas demandas de mínimo del conjunto de los movimientos sociales, que son, en primer lugar, la dimisión de la señora Boluarte. En segundo lugar, como te he dicho antes, la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, el inicio de un proceso constituyente. En paralelo a esto, obviamente, hay un presidente que está en la cárcel, un presidente que fue elegido para presidir, no para estar en la cárcel, y que, por supuesto, como mínimo, hay que dotarlo de garantías judiciales, hay que someterlo a un proceso con la suficiente garantía, un debido proceso y, por supuesto, solventar una situación que es irregular, que es que el presidente electo por el pueblo está en la cárcel y la que preside es una persona que no ha sido elegida para eso. En paralelo a esto, también le vamos a trasladar al señor Borrell, como petición de que nos han trasladado los movimientos sociales, que envíe una misión de alto nivel para impulsar negociaciones políticas que acaben ya con este derramamiento de sangre, que le den una solución política a un problema que es político. Aquí el ejército no está luchando contra terroristas, no está luchando contra ladrones, contra delincuentes, contra narcotraficantes. Está luchando contra un pueblo pacífico que lo único que hace es defender su democracia. Y además vamos a pedir que se aplique la posición común respecto a la exportación de armas, que esta posición común dice algo tan sencillo como es que no se puede exportar armas a gobiernos que están utilizando esas armas contra su propio pueblo. El armamento militar no es para utilizarlo contra tu pueblo, es para tenerlo preparado para un conflicto bélico. Obviamente el ejército y la policía peruana están utilizando ese armamento contra su propio pueblo, y lo aprobado por la Unión Europea impediría que ningún Estado miembro vendiera armas a este gobierno. Porque lo que hemos visto es que el Estado peruano, en este caso con el gobierno designado de Dina Boluarte, a través de las fuerzas militares y de la policía, han decidido que el enemigo a quien deben atacar y de qué manera, por eso el nivel de represión es al pueblo que se encuentra movilizado a lo largo y ancho del país durante prácticamente 2 meses. Por último, Manu, ¿por qué este nivel de silencio de la Unión Europea? Si ponemos esta misma situación, recordando un poco hacia atrás lo que sucedió en el año 2019 con Bolivia, la Unión Europea estuvo muy pendiente del proceso electoral, que al final de cuentas, sin ninguna prueba, lograron establecer la narrativa de que el presidente Evo se había robado las elecciones, que había un fraude. Y recordamos muy bien que representantes y voceros de la Unión Europea emitían comunicados diciendo que esto era así, que exigían transparencia y legitimidad. Ahora, con respecto a lo de Perú, pues es que hay muchísimo silencio internacional, y en particular por lo que a ti te atañe desde la Unión Europea. ¿Por qué esto? Desgraciadamente, la Unión Europea no siempre juega el papel que debería jugar. Diría que casi la mayoría de las veces no juega el papel que debería jugar. No tiene una visión objetiva y no le da el mismo tratamiento a según quién. O sea, imaginaros no ya la comparación con Bolivia, imaginaros una cosa así en Venezuela. Estarían ya mandando aviones contra Venezuela, o en Cuba, o en Nicaragua, no sé. O sea, imagínate, Europea... más de 60 muertos, y además está en la estadística de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal que eso sucediera? Por fortuna no es así, porque es un escenario totalmente distinto en Venezuela. Imagínate qué pasaría, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que exigirle a la Unión Europea que sea coherente, y que si dice defender los derechos humanos y la democracia, lo haga en todo el mundo. Y si aquí, como todo hace pensar, es la embajada estadounidense quien puede estar detrás de este golpe y puede estar de algún modo dirigiendo los hilos, y que esta gente al final actúen como marionetas de la embajada,
y la Unión Europea tiene relación con la embajada, no solo que tiene relación con la embajada, sino que muchas veces en política exterior, desgraciadamente, tiene una posición subordinada, que eso no le impida actuar aquí como debe de actuar, que es exigiendo democracia, exigiendo respeto a los derechos humanos, exigiendo que se pare de una vez el derramamiento de sangre, que se escuche al pueblo y que se asuman unas demandas que me parece que son absolutamente justas y equilibradas. Muchísimas gracias, Manu, por estas reflexiones, por ese análisis. Muy buenas noches. A ti, Tatiana, un abrazo. Un abrazo, buenas noches.